Bueno, pues ya estamos aquí un día más con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bien, ahí estamos, resistiendo. Muy contento, entre otras cosas, porque aquí donde vivo yo está lloviendo bastante Pues, y entonces pues se está revirtiendo un poco la situación de extrema sequía que había, ¿no? Ha llovido en las últimas semanas y en los últimos 2 o 3 días también está lloviendo y eso siempre es una buena noticia. sí, porque el año empezó muy mal. No Sí, sé si fue por marzo o por ahí cuando se decretó la emergencia. Y ahora, bueno, pues parece que más o menos. Ya no está Cataluña en emergencia, ¿no? no, no, ya no está. Ya no. Al menos en la zona que yo estoy viviendo, en el Baix Empordà, aquí en Sant Feliu de Guíxols, en las últimas semanas ha llovido convenientemente. Una noticia positiva para empezar esta sección y que además viene cargada de otras muchas noticias. Cuéntanos, Pedro. Pues venga, vamos a comentar tres noticias, ¿no? Vamos a ello. Entonces, por ejemplo, es una entrevista a Thomas Reckman, que es, bueno, que tiene un cargo en la Brockwood School, ¿no? Y entonces, vamos a ver, este es un tema que me interesa mucho. Es Eh, interesante. es muy interesante, ¿no? O sea, a ver, yo soy una persona que siempre he estado por la justicia social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, en teoría, pues yo soy partidario de la escuela pública, ¿no? Esto es en teoría. Pero ¿qué pasa? Que la teoría, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas con alguien como la gente de Brockwood School, que claro que ellos tienen unos precios que la mayoría de gente no puede pagar, pero más allá de los precios, más allá de... están diciendo algo, y es que algo que es muy cierto, Ujú. y es que que la escuela hoy en día no funciona, no cumple su función. De hecho, yo ahora mismo, mira, he llevado a mi madre, ¿no? Esta mañana he llevado a mi madre y en el camino he encontrado una señora que estaba hablando por teléfono con alguien, se supone que su marido o una hermana o alguien, porque Ujú. estaba desesperada del comportamiento de su hijo, ¿no? Cuando he vuelto de traer a mi madre, 15 minutos después, seguía llorando pero no es un caso aislado. Tampoco es verdad que todo el mundo sea así, pero no es un caso aislado. Yo tengo un nieto en edad adolescente bueno, sé de qué estamos hablando, ¿no? Falla todo. En la sociedad actual está fallando todo, pero está fallando también la escuela. Sí. La escuela, bueno, no sé, solo decir que el colectivo de profesores de institutos y de escuelas es uno de los colectivos que más baja tienen por represión, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, cuando tú hablas con la gente de Brockwood School, ¿no? Y te fijas en cuáles son sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, el contacto con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los niños y niñas se impliquen, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? En la cocina, en la limpieza, Se ¿no? responsabilizan, que es muy importante, porque hay gente, hay mucho prejuicio, Pedro, y dirán, ya están los hippies con el tema de... No, no, mucho cuidado, que se les responsabiliza de muchas cosas, ¿eh? Precisamente es una de las prioridades de este modelo educativo, ¿no? Que hacerles adultos, bueno, desde pequeño, pero que vayan caminando hacia una vida responsable, para ser adultos responsables el día de mañana. Entonces, más allá bueno, del tema de los precios, ¿no? Mm. Yo recomiendo que gente que tiene hijos en edad escolar lea la entrevista, porque dice cosas que me parecen harto interesantes, sobre todo de cara, no tanto en abstracto sobre teorías y tal, sino
cómo es la práctica, ¿no? En una escuela diferente, ¿no? Lo de los Entonces, adolescentes. Decían de los adolescentes que no, que se intenta que no se comparen esas comparaciones y esas mediciones de quién es más guay o menos guay, o más guapo, más feo, o más popular, que ahí se evita eso. Eso me ha parecido genial, ¿no? Porque los adolescentes sufren mucho por estas cuestiones. sí, o por ejemplo, no sé, en muchos institutos cuando alguien tiene un comportamiento que quizás no es el adecuado, que también hay que saber cuál es la mochila emocional que tiene ese niño, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se le expulsa, ¿no? Entonces, claro, es un sinsentido, ¿no? Porque estás haciendo precisamente lo que quieren. Bueno, quizás yo tampoco tengo la solución, pero sé que el modelo actual no funciona y y que hay que buscar alternativas, ¿no? Y fijarse en estos Eh, modelos. A lo mejor es verdad que es un modelo que no es accesible para todo el mundo, pero como tenemos que cambiar cosas en la escuela pública, pues Exactamente, qué menos que fijarse en estas exactamente, cosas. exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Ellos le prestan mucha atención a la alimentación, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve una conversación una señora con una vecina, pues también porque tiene un hijo con un comportamiento demencial, ¿no? Mm. Entonces le dije que cambiara su alimentación, ¿no? Y claro, resulta que este niño toma azúcares a tutiplén, ¿no? Azúcares que son nocivos, pero aparte que son azúcares, ¿no? Entonces, claro, está todo el día, ¿no? A tope. A tope, ¿no? Entonces, claro, digo, hombre, hay una cosa genética, seguro que hay una cosa cultural, pero también el tema de la alimentación es importante. En fin, Que hay que leer esta entrevista. Está hay claro. que leerla, sí, 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 es interesante. ¿Y qué más debemos leer en este boletín de noticias del Ecomensajero? Pues mira, otra, como ya he dicho en más de una ocasión, soy un aficionado a todo el tema de la aromaterapia, ¿no? Y entonces en Biocultura Barcelona hice una serie de entrevistas y que vamos publicando en el Ecomensajero Digital. Y, por ejemplo, pues esta semana publicamos con Ana Galloso, que es una de las responsables del Jardín de las Lilas, ¿no? Entonces, ellos producen hidrolatos y aceites esenciales, ¿no? Pero digamos que la entrevista presta mucha atención al tema de los hidrolatos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues es una entrevista también muy interesante porque cuando la mayoría de las personas oyen hablar de aromaterapia, pues piensan sobre todo, ya te digo, en aceites esenciales, ¿no? Correctamente, pero no debería ser así exclusivamente porque hay otros formatos, como por ejemplo el hidrolato, ¿no? Entonces el hidrolato tiene o puede tener las mismas funciones que el aceite esencial, pero además tiene otras, ¿no? Por ejemplo, el hidrolato se puede consumir por vía oral, Ujú. ¿no? Que no ocurre así con la mayoría de aceites esenciales, ¿no? O se puede consumir también, por ejemplo, en la cocina, o sea, en la gastronomía, ¿no? Y pues tanto los hidrolatos como los aceites esenciales tienen una cantidad enorme de virtudes de carácter medicinal y además, pues hablando con Ana Galloso, pues efectivamente el tema llegó aquí a la península con el Islam, con los andalusíes y ese conocimiento pues todavía perdura hoy y también pues nos habla de la espagiria, que es un concepto que yo no sabría definir, pero que es muy interesante también desde el punto de vista de la salud. Y como dije la semana pasada, pues todo el tema que corresponde a la aromaterapia,
no solo ya es importante de cara, por ejemplo, a problemas de salud de orden menor, sino que también de orden mayor, porque las virtudes de los aceites esenciales y de los hidrolatos están siendo descubiertos por la ciencia, y cada vez más profesionales de la salud, de la enfermería, de la medicina alopática, de la oncología incluso, por ejemplo, ¿no? Pues están incluyendo los aceites esenciales para, por ejemplo, pues para disminuir, ¿no?, los síntomas negativos por ejemplo, de la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no? Muy interesante, ya se sabía o ya se conocía más estos aceites esenciales, hidrolatos, hidro viene de agua, que al final es un extracto Exactamente, acuoso, que también exactamente. se puede usar, bueno, como tú bien has dicho, de muchas y variadas En formas. repostería, por ejemplo, en repostería. Y además esta gente, por ejemplo, el Jardín de las Lilas, pues cultivan unas rosas antiguas que prácticamente ya no existen, digamos, en el aspecto comercial, a no ser que vayas a un jardín de alguien que conserva ese rosal, pero y entonces producen unos productos de una alta calidad que además hay un concepto que me gusta mucho, y es el concepto de que, claro, la mayoría de la gente que cuando piensa en aromaterapia, insisto, pues piensa en, por ejemplo, en salud, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero, pero la salud no es incompatible con el buen olor. Quiero decir, Claro. claro, quiero decir que puedes ir bien perfumado, ¿no? Y con un hidrolato, un aceite esencial o una mezcla de ellos, que además pues sirva pues para aminorar el impacto o los síntomas de una depresión o del insomnio o de la ansiedad o de lo que sea, ¿no? Entonces, que mejor que un producto químico, ¿no? De esos que anuncian en la televisión, que siempre ponen voces raras cuando, Sí. ¿no? De Pascua a Rabanne, ¿no? A ver, pues mejor, no, mejor un producto completamente natural, ecológico, que además te perfuma, pero además te sana, ¿no? Creo que es bueno además insistir en esto que me lo explicó Yolanda, Yolanda Muñoz del Águila, ¿no? Que es vuestra experta en estos temas, ¿no? Que al final estamos hablando de estos aceites y estos hidrolatos, lo que tienen son los mismos principios activos que se sintetizan de forma artificial, pero en este caso extraídos de forma natural. Exacto, Es ciencia, es medicina de la más antigua, ¿no? Ahí está la esparguería, nacida en el antiguo Egipto, y funciona, y de hecho funciona sin muchas de las contraindicaciones que tienen otros exactamente, métodos. Vamos, exactamente, todo ventajas, ¿no? ya lo creo. Y ahora pues vamos a la tercera noticia, si te parece, Que además están todas que, hiladas, ¿no? En el fondo estamos hablando de diferentes aspectos de lo mismo. Cuéntanos. bueno, esta, digamos, sería una mala noticia, Sí. ¿no? Una mala noticia porque hemos sabido que McDonald's, que como sabéis es una cadena estadounidense de comida basura, pues abrirán 200 nuevos establecimientos en España en los próximos años, hasta 2028, ¿no? Nada más y nada menos que 200 nuevos establecimientos, ¿no? Ahora mismo tiene 800. Eh, es una mala noticia porque, por varias razones. Primero, porque Mm. el producto alimentario que ellos expenden es un producto que tiene, digamos, que causa diversos problemas de índole sanitaria, de índole ambiental, pero también de índole cultural, ¿no? Porque ya lo dijo Caroline Steele en su conferencia en Biocultura Barcelona, que decía que afortunadamente España, Italia, Grecia, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Nosotros conservábamos Sí. bastante, ¿no? Nuestra cultura gastronómica y tal. Pero dijo, ojo, porque en cuestión de 10 15 años podríais haberla perdido absolutamente, ¿no? De hecho, eso ya ocurrió en Inglaterra,
y está ocurriendo a pasos agigantados también en España, en todo el Mediterráneo, bueno, en todo el mundo, ¿no? Eh, la noticia de que McDonald's abrirá 200 nuevos establecimientos en España viene a confirmar ese peligro, ¿no? Que estamos expuestos a una colonización alimentaria, cultural, y que produce problemas como obesidad, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y es tremendo, es tremendo. Ja, te decía que están las tres noticias que hemos abordado hoy relacionadas, porque hemos empezado hablando de lo que hay que cambiar en la educación. Y la educación tiene mucho que ver con la cultura o la falta de cultura. También la importancia que tienen estos buenos alimentos para los chavales, los niños y adolescentes que están formando, que se están formando, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con buena salud, buenos alimentos, buena salud también como la que dan estos productos naturales de la aromaterapia. Y desde luego no tiene nada que ver o es muy negativo pues estos alimentos, por decir algo, ¿no? Del McDonald's, que además suponen ese empobrecimiento en salud, en cultura, en raíces, ¿no? Porque al final perdemos mucho, perdemos... Incluso si McDonald's, supongamos que abriera, digamos, como una nueva línea de negocio, ¿no? Que fuera un McDonald's bio, que podría ser, ¿no? Eh, yo no estaría a favor de esto, ¿no? Porque es que no solamente es importante lo que comes, ¿no? O con qué te perfumas, o con qué, sino, o sea, una sociedad, ¿no? Que es cada vez más uniforme, Ya ves. conduce al desastre, y es inequívoco, eh, mm, o sea, solo, solo hace 150 años, por decir algo, o sea, cuando alguien salía de su pueblo y viajaba, al cabo de 150 kilómetros, ya empezaba a ver cosas muy diferentes. No te digo ya si su viaje tenía 500 o 600 o 1000 kilómetros, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la vida de un ciudadano medio no es muy diferente en, pongamos por caso, San Feliu de Guíxols, que es donde vivo yo, en Tokio, en Minnesota o en Delhi, por decir algo, ¿no? O Calcuta, ¿no? O sea, Sí. es probable que esa persona coma cosas parecidas, que vista de una forma parecida, que su oficina sea más o menos parecida. Afortunadamente todavía hay diferencias, ¿no? Todavía hay diferencias, pero el proceso de homogeneización global, o sea, es cada vez más vertiginoso, ¿no? Y eso es una mala noticia, porque tiene sus consecuencias, ¿no? A nivel sanitario, a nivel ambiental y a nivel cultural, ¿no? Yo recomiendo un libro que se llama Fast Food, el lado oscuro de la comida rápida. Me tocó leerlo Mm. hace un montón de años, estaba terminando la carrera, pero lo tengo ahí como uno de los libros de referencia de Eric Schlosser y aborda muchas cuestiones, ¿vale? Porque es que este tema pues tiene un montón de facetas, ¿no? Pero hay una muy interesante en el que él explica que el modelo de McDonald's y en general de la comida rápida es llevar el modelo industrial de la cadena de montaje a la comida. Si tú observas, da igual, un McDonald's, un burger, es una cadena de montaje. Uno pone el filete, otro pone el pan, en un lugar están las patatas, en otro está el embalaje. Es la industrialización, es llevar una industrialización, además, un modelo de industrialización que pasa en un momento determinado y sobre todo en una sociedad determinada o en un mundo determinado que es el occidental y se convierte en un modelo industrial global, ¿no? Global. Y es llevar eso a la comida, es comida como un modelo industrial y una única manera además de entenderlo y un empobrecimiento a todos los niveles. Como modelo de negocio es claramente exitoso, como modelo social, ambiental, Es pues un desastre. Y, es y un además, desastre. y además que contamina más a los más pobres, porque, claro, la gente que va al McDonald's,
pues si hiciéramos unas estadísticas, pues hay más obesidad, hay más problemas asociados de tema de salud, ¿no? Cuando antes pues ibas al menú de toda la vida, ¿no? Que con fritanga y tal, y no sé qué, pero bueno, que era más saludable que lo otro, ¿no? Y además repartía mejor la riqueza, ¿no? Porque daba trabajo a más gente, porque una de las cosas que cuando las notas de prensa, ¿no? Yo recibo notas de prensa Sí. de muchas empresas de este tipo y me gusta estudiarlas, ¿no? Porque por ejemplo, se esfuerzan en decir, pues mira, estos nuevos McDonald's crearán tantos puestos de trabajo, ¿no? Sí, pero primero, que son puestos de trabajo de mala calidad, para empezar, ¿no? Y segundo, que son puestos de trabajo que en el fondo, si se crearan 200 restaurantes normales, más, se repartiría mucho mejor la riqueza, daría más trabajo a más gente y podría vivir más gente de eso mismo, ¿no? Pero esos 200 nuevos restaurantes están quitando empleo a muchos restaurantes locales, ¿no? Entonces, es un desastre, es una mala noticia. Es una mala noticia y para que no entendamos que ese es el modelo de progreso, pues necesitamos hablar de otras maneras de educación, incorporarlas a la educación, esa biocultura que está dentro de la educación y otras maneras de entender la vida que nos hagan tener criterio de decir que eso no es lo bueno, que lo bueno está en otro lugar. Y ahí Que, aportáis que- mucho. Cuéntanos, Pedro. no, que luego, que iba a decir, ¿no? Añadir, ¿no? Que luego los grandes directivos de estas cadenas no van nunca a sus propias cadenas. Ellos no llevan a sus familias allí. Allí van los pobres, los pringados, ¿no? Pero ellos no, ellos van a restaurantes de alto copete y comen ecológico en sus casas y muchas veces con una serie de directivas de un nutricionista, ¿no? Para tener una salud o sea, lo más plena posible, ¿no? Los directivos de estas cadenas no comen en esas cadenas, igual que los directivos de las empresas tecnológicas se cuidan mucho de que sus niños toquen demasiado las redes o los dispositivos electrónicos. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Qué Bueno, casualidad, qué ¿no? casualidad. Bueno, Pedro, ¿dónde podemos encontrar estas noticias? Unas positivas, otras no tanto, pero desde luego todas muy necesarias. Exacto, pues mira, en vidasana.org, ahí os podéis suscribir gratuitamente, ya son más de 60.000 personas las que reciben este suplemento semanal y es verdad, algunas noticias son positivas, otras son negativas, pero todas son necesarias porque si no estás informado, tarde o temprano serás más víctima que verdugo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es que la única manera de caminar en la buena dirección es tener todas las herramientas, saber dónde ir y dónde no ir. Claro que sí. Por lo menos estar informado, mínimamente informado de ciertos temas, ¿no? Y ahí hacéis una labor fundamental en este sentido. Pues muchas gracias, Pedro, por otra semana más de buenos contenidos. Hasta la semana que viene. Estamos en contacto. Hasta la semana que viene. Chao.